Imagina este momento: llegas a casa tras un día agotador. Tu cuerpo duele, cada músculo clama por descanso, y tus párpados pesan como piedras. Tal vez estás enfermo, abrumado, o al borde del colapso, donde los mundos físico y emocional chocan. Todo lo que deseas es acostarte, cerrar los ojos y olvidar que el mundo existe. Entonces, en el silencio de la noche, surge un pensamiento susurrado. Debería orar, pero la duda se infiltra. ¿Puedo orar así, acostado? ¿Estoy faltando el respeto a Dios? ¿Contará mi oración siquiera? Esta pregunta inquieta a innumerables almas fieles. Desde niños nos enseñaron que arrodillarse muestra reverencia, entrega y respeto. Pero, ¿qué pasa cuando nuestro cuerpo ya no nos sostiene? Cuando el dolor o el cansancio nos confinan a la cama, ¿qué espera Dios de nosotros? El Papa León XIV, el primer papa estadounidense y exmisionero, ofrece una verdad extraordinaria, tan liberadora como simple, que ha transformado la vida de oración de miles que luchan con agotamiento, enfermedad o limitaciones físicas. Hoy, revelaré la enseñanza del Papa León XIV sobre orar acostado, una perspectiva que puede transformar tu relación con la oración y eliminar la culpa innecesaria. Si alguna vez te has sentido inadecuado por no arrodillarte o estar de pie, no estás solo. Este mensaje proviene de un papa cuyo corazón por los marginados y su profunda vida de oración reflejan la compasión de Dios. Su enseñanza trasciende las posturas físicas, centrándose en lo que Dios verdaderamente desea cuando elevamos nuestro corazón al cielo. Si has sentido culpa por orar acostado, escribe libertad en la oración en los comentarios. Al final, comprenderás por qué este cambio de perspectiva podría desbloquear una vida de oración más profunda y auténtica. Durante siglos, las tradiciones religiosas han enfatizado las posturas de oración. Arrodillarse representa humildad, estar de pie significa respeto, y postrarse demuestra reverencia. El arte sacro muestra a los santos en estas posiciones, rara vez orando desde la cama. Esto crea un dilema espiritual. Por un lado, está el peso de la tradición y el deseo de honrar a Dios. Por otro, la realidad de las limitaciones físicas, agotamiento, enfermedad, edad, discapacidad o la necesidad de descanso. Este conflicto rara vez se discute abiertamente, pero es profundamente doloroso. ¿Cuántos se han quedado dormidos intentando orar correctamente, despertando con vergüenza? ¿Cuántos ancianos o enfermos se preguntan si sus oraciones desde la cama son menos valiosas? ¿Cuántos padres agotados, colapsando tras un largo día, temen que Dios esté decepcionado por sus oraciones acostados? Esta lucha silenciosa afecta a millones, y algunos abandonan la oración cuando no pueden realizarla tradicionalmente, creando distancia con Dios. El Papa León XIV, quien experimentó el agotamiento durante sus años misioneros en Perú, abordó esto directamente. Como hombre que oró a pesar del cansancio y sirvió a los pobres bajo tensión física, comprende el desafío de orar cuando el cuerpo está débil. Su perspectiva no proviene de la comodidad, sino de una vida de oración dedicada. A menudo en condiciones exigentes, su consejo refleja el corazón de Dios. Trascendiendo el formalismo rígido, no se trata solo de la posición del cuerpo, es una redefinición de la oración misma, especialmente cuando más necesitamos la conexión espiritual. Durante la enfermedad, el embarazo, la vejez o el agotamiento, la enseñanza de León XIV elimina barreras, invitándonos a una comunión con Dios más libre y auténtica. A lo largo de la historia cristiana, las posturas físicas para la oración han tenido un significado simbólico profundo. Arrodillarse, la posición más destacada, representa humildad ante Dios, una manifestación física de la sumisión del alma. Estar de pie, con los brazos extendidos, simboliza la resurrección y la disposición a recibir. Postrarse expresa una profunda reverencia y sensación de indignidad ante la majestad divina.
Estas posturas tradicionales no son arbitrarias, reflejan la hermosa verdad de que somos almas encarnadas, que nuestras acciones físicas y nuestras intenciones espirituales deben trabajar en armonía. En el judaísmo, el cristianismo, el islam y muchas otras tradiciones religiosas, las posiciones corporales siempre han sido consideradas expresiones importantes de nuestra disposición interior. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la oración involucra a toda la persona, mente, corazón y cuerpo. Cuando nos arrodillamos o inclinamos físicamente, reforzamos nuestra actitud interna de reverencia, como escribió Santo Tomás de Aquino, puesto que estamos compuestos de una naturaleza dual, intelectual y sensible. Ofrecemos a Dios una adoración dual, espiritual, que consiste en la devoción interior de la mente, y corporal, que se manifiesta en la humillación externa del cuerpo. Vemos este enfoque encarnado de la oración en las Escrituras y la tradición. 1 Reyes 8:54 confirma que el rey Salomón se puso de pie ante el altar del Señor con las manos extendidas hacia el cielo. Lucas 22:41 afirma que Jesús mismo se arrodilló en el huerto de Getsemaní. Efesios 3:14 declara que San Pablo escribe sobre doblar sus rodillas ante el Padre. Los escritores espirituales tradicionales han enfatizado que estas posiciones físicas ayudan a enfocar nuestras mentes errantes y a expresar exteriormente lo que sentimos interiormente. Sirven como testimonio para los demás y ayudan a formar la reverencia adecuada dentro de nosotros mismos. Cuando estamos sanos y capaces, asumir estas posturas reverentes puede enriquecer nuestra experiencia de oración. La Iglesia siempre ha enseñado que la reverencia externa importa. De hecho, muchos santos oraban durante horas de rodillas, mostrando una notable disciplina física en su devoción. El propio Papa León XII era conocido por pasar largas horas arrodillado en oración, a pesar de sus dolorosos estigmas. Pero aquí radica la pregunta vital que inquieta a tantos corazones fieles. ¿Qué sucede cuando simplemente no podemos asumir estas posturas tradicionales? ¿Qué pasa con los enfermos que están confinados a la cama? ¿Qué pasa con los ancianos, cuyas rodillas ya no soportan su peso? ¿Qué pasa con el padre o trabajador agotado, cuyo cuerpo exige descanso? ¿Qué espera realmente la Iglesia? Y más importante, ¿qué espera Dios de nosotros en estas situaciones? Aquí es donde la profunda sabiduría del Papa León XIV nos ofrece una visión liberadora. Pocos líderes espirituales encarnan la tensión entre la limitación física y la devoción inquebrantable con tanta autenticidad como el Papa León XIV. Nacido como Robert Francis Prevost en 1955, en los barrios obreros de Chicago, nunca fue atraído por la gloria, sino por la gracia. Ordenado en 1982 como fraile agustino, pasó años como misionero en Perú, ministrando a los pobres y marginados. Su vida de oración no se desarrolló en silencio y comodidad, sino en capillas polvorientas tras largos días de servicio, cuando su cuerpo estaba agotado, pero su espíritu se negaba a descansar. Más tarde, como obispo de Chiclayo y luego prefecto del dicasterio para los obispos, sus responsabilidades se intensificaron, pero también lo hizo su vida interior. Cuando fue elegido papa en 2025, eligió el nombre León XIV, honrando el legado del Papa León XIII, una voz profética por la dignidad del trabajo y las enseñanzas sociales de la Iglesia. En este mismo espíritu, el Papa León XIV se enfrenta a la crisis actual tecnología, aislamiento y pérdida del valor humano, con un llamado a la oración arraigado en la compasión, no en la perfección. A diferencia de los místicos marcados por estigmas o visiones, la santidad de León XIV emerge en los lugares ocultos, en la fatiga crónica, en el agotamiento físico, en las cargas pastorales llevadas en silencio. Sin embargo, su alma permanece anclada. La oración es el aliento del alma. Dice a menudo, no se trata de elocuencia o postura, sino de presencia honesta.
abierta, cruda. Un momento captura su profundidad de sabiduría. Durante una visita pastoral, una mujer postrada en cama confesó con lágrimas que ya no podía arrodillarse, temiendo que sus oraciones fueran menos valiosas. León Catotó respondió con ternura: ¿Crees que Dios ve tu posición o tu corazón? Le aseguró que Dios valora el amor por encima de la postura, y la debilidad ofrecida en fe se convierte en fortaleza ante sus ojos. A un hombre lesionado e incapaz de sentarse, le dijo: las oraciones que susurras en el dolor pueden ser las más poderosas de todas. Son honestas, entregadas y reales. Para León Cotoce, la oración no es una actuación, es una relación. Es el alma inclinándose hacia el Padre, con o sin palabras, con o sin movimiento. Aunque valora la reverencia física cuando es posible, León Cototo te enseña que el corazón es el verdadero altar, ya sea de pie en una catedral o acostado en una cama de hospital. La esencia de la oración permanece inalterada: elevar el corazón y la mente a Dios con amor, de cualquier manera que uno pueda. Una de las enseñanzas más liberadoras y compasivas de León XIV es esta: Dios desea la ofrenda honesta de tu corazón mucho más que cualquier postura física. Esto no es una ruptura con la tradición, es un retorno a su esencia. Es una verdad profundamente arraigada tanto en las Escrituras como en la sabiduría vivida de la Iglesia. En Mateo 6:5, Jesús advierte contra orar para ser vistos por los demás, recordándonos que tu Padre, que ve en secreto, te recompensará. Una y otra vez, las Escrituras dejan claro: Dios no mira las apariencias, sino el corazón. Él escucha, no la elegancia de nuestra postura, sino la sinceridad de nuestra alma. El Catecismo de la Iglesia Católica refuerza esta base al definir la oración como la elevación de la mente y el corazón a Dios. No dice nada sobre estar de pie, arrodillarse o inclinarse, porque, aunque estas expresiones son hermosas cuando son posibles, no son lo que da poder a la oración. León XIV, moldeado por años de oración a pesar del agotamiento como misionero y fraile, comprendió esto de primera mano. Oró no solo en capillas, sino en autobuses, camas de hospital y noches tardías demasiado cansado para arrodillarse. Conocía la fuerza de la oración que surge de la debilidad. Una vez pidió a un grupo de cuidadores que imaginaran a un niño enfermo susurrando: «Mamá, te quiero», mientras yace indefenso en la cama. ¿Alguna madre lo rechazaría porque su hijo no estaba de pie? Por supuesto que no. De hecho, tales palabras, ofrecidas en fragilidad, la conmoverían más profundamente. De la misma manera, Dios atesora nuestras oraciones, incluso cuando estamos demasiado cansados para levantarnos, tal vez aún más. Estos son momentos de comunión pura, despojada. León XIV te dijo a pacientes en cuidados paliativos: cuando yaces en la cama y simplemente diriges tus pensamientos a Dios con amor, incluso sin palabras, estás orando perfectamente. Los ángeles llevan cada suspiro amoroso al cielo. Esta enseñanza no descarta las posturas tradicionales. León XIV las honró, arrodillándose cuando era posible, inclinándose cuando era apropiado. Tales gestos pueden despertar reverencia y alinear el cuerpo con el alma. Pero la revelación clave es esta: las posturas sirven a la oración. La oración no sirve a las posturas. Son herramientas, no requisitos. Ayudas, no condiciones. A través de esta lente, la oración se vuelve radicalmente inclusiva. Ya seas fuerte o enfermo, joven o anciano, de rodillas o de espaldas, Dios está cerca. La puerta a la comunión está abierta, no porque la realicemos perfectamente, sino porque Él ama perfectamente. Esta es la sabiduría liberadora de León XIV. Que la oración más poderosa no es la más elegante, sino la más honesta. Piensa en María, la madre de Jesús, a lo largo de su vida. Seguramente, de joven, se arrodilló en oración ferviente. Sin embargo, al pie de la cruz, abrumada por el dolor, tal vez apenas podía mantenerse en pie. En su vejez,
La tradición sostiene que probablemente oraba desde posiciones más simples. Se volvieron sus oraciones menos valiosas a medida que cambiaba su capacidad física. Absolutamente no. Esta perspectiva nos libera de la culpa innecesaria y abre la oración a todos: los ancianos, los enfermos, los padres agotados, las personas discapacitadas, las mujeres embarazadas, los trabajadores nocturnos. Ninguna limitación física puede separarnos del amor de Dios o del poder de la oración. María, una anciana de un pequeño pueblo en Italia, comparte una historia que ilustra bellamente la libertad encontrada en la enseñanza de Dios. Durante años, se obligaba a arrodillarse junto a su cama para rezar el rosario. A pesar de una severa artritis que hacía cada momento insoportable, a menudo se quedaba dormida por el dolor y el agotamiento antes de terminar, despertando con culpa y sintiéndose espiritualmente inadecuada. Tras aprender sobre la perspectiva de Dios, comenzó a orar cómodamente acostada en la cama. Por primera vez en años, dice: completé mi rosario entero con plena atención y profunda devoción. No estaba distraída por el dolor ni luchando por mantenerme erguida. Podía simplemente enfocarme en Jesús y María. Mi vida de oración ha florecido de maneras que nunca creí posibles. Esta transformación no es inusual. Muchas personas descubren que, al liberarse del malestar físico y la culpa innecesaria, sus oraciones se vuelven más enfocadas, más sinceras y, en última instancia, más fructíferas. Las enseñanzas del Papa León XIV te ofrecen no solo una profunda sabiduría teológica, sino también pasos prácticos y simples que hacen que la oración sea accesible en cada estado de la vida, incluso cuando estamos confinados al descanso, para aquellos limitados por enfermedad, edad o agotamiento. Su guía trae liberación, dignidad y gracia. Aquí hay 5 prácticas clave que recomendó para orar eficazmente mientras se está acostado, cada una arraigada en la reverencia, la honestidad y una profunda intimidad espiritual. 1. Crea un umbral mental con un gesto simple, incluso cuando el cuerpo no puede moverse mucho. León XIV alentaba un momento breve e intencional de transición. Esto podría ser algo tan suave como hacer la señal de la cruz en tu frente o pecho mientras estás acostado. No se trata de formalidad, es sobre señalar a tu corazón y mente que estás entrando en un espacio sagrado. Este pequeño gesto, hecho con intención, establece el tono para la comunión con Dios. 2. Fija tu enfoque, incluso en la quietud. La oración requiere atención, no actividad física. León XIV te sugería fijar tu mirada en una imagen religiosa, quizás un crucifijo en la pared o un rosario junto a tu almohada. Si eso no es posible, simplemente cierra los ojos. Lo que importa, decía, es que tu mirada interior esté dirigida al cielo. No es donde están tus ojos, sino donde está fijo tu corazón. 3. Abraza el poder de la simplicidad. Cuando la fuerza es limitada, no te agobies con palabras elaboradas. León XIV a menudo recomendaba oraciones cortas y sinceras, repetidas con amor. Jesús, confío en ti. Señor, ten piedad. Gracias, Señor. Estas oraciones, susurradas o incluso solo pensadas, abren el alma a la gracia. Dios escucha el amor, no la longitud. Nos recordaba: 4. Ofrece tu debilidad como adoración. Una de las enseñanzas más profundas de León XIV es que la limitación física puede convertirse en una forma de oración sacrificial. A veces, decía, la mayor oración es la aceptación. Cuando unes tus dolores, cansancio o inmovilidad al sufrimiento de Cristo, unes tu cruz a la suya. Al hacerlo, tu misma debilidad se convierte en una ofrenda santa, silenciosamente poderosa ante los ojos de Dios. 5. Quedarse dormido no es un fracaso. Muchos temen que quedarse dormidos durante la oración signifique que han fallado. León XIV descartó suavemente este miedo. Si te quedas dormido mientras hablas amorosamente con Dios,
No te preocupes, un niño que se duerme en los brazos de sus padres sigue siendo sostenido con amor. El descanso, cuando se ofrece con confianza, se convierte en entrega. A través de estas perspectivas, León Cuatoto define la oración, no como una tarea limitada por la postura o la perfección, sino como una relación viva y respirante, ya sea de pie en una iglesia o acostado en la cama. Nunca estás descalificado para la comunión con Dios. De hecho, algunas de las oraciones más honestas y transformadoras nacen en el silencio del descanso, susurradas desde los bordes del agotamiento. De esta manera, la oración no es solo algo que hacemos, se convierte en algo que somos, una postura del corazón, una elevación del alma, accesible a todos en todo momento. El Papa León XIV ofrece una comprensión profundamente compasiva y espiritualmente fundamentada de la oración, que equilibra bellamente la reverencia con el realismo. No descarta las posturas tradicionales. Al contrario, arrodillarse en humildad, estar de pie en asombro o inclinarse en reverencia pueden alinear poderosamente el cuerpo con el alma, expresando devoción no solo interiormente, sino también exteriormente. Estos gestos, cuando se ofrecen sinceramente, nos acercan más a la presencia de Dios y sirven como testigos silenciosos de nuestro amor y asombro. Pero León XIV también hace una distinción crítica entre no puedo y no quiero. Advierte que, cuando somos físicamente capaces, pero elegimos la comodidad sobre la reverencia, corremos el riesgo de cultivar un espíritu casual o incluso indiferente. Ofrece a Dios lo mejor de ti. Enseña, incluso si incluye una leve incomodidad, un breve momento de arrodillarse. Cuando el corazón está comprometido, puede convertirse en una ofrenda profunda, un pequeño sacrificio que habla mucho en el ámbito espiritual. Sin embargo, la sabiduría de León XIV no termina con la disciplina, se extiende con la misericordia. Alienta a cada alma a navegar este equilibrio sagrado con discernimiento orante. Pregúntate, ¿cuál es la respuesta más amorosa en este momento? A veces, la reverencia significa superar la fatiga física para arrodillarse. Otras veces, significa honrar las limitaciones de la enfermedad, la edad o el agotamiento con confianza pacífica. Para aquellos que cargan con culpa persistente por no hacer suficiente físicamente en la oración, León XIV ofrece este consejo liberador. Dios creó tanto tu alma como tu cuerpo. Él entiende tus límites mejor que tú. En esa verdad, la autocondena es reemplazada por una confianza santa. En última instancia, la reverencia no se trata de actuación, se trata de la orientación del corazón. León XIV nos llama, no a la perfección, sino a la integridad, a ofrecer lo que podamos, cuando podamos, con amor, y a descansar en la misericordia del que ve, no solo nuestra postura, sino nuestra intención. En el tapiz de la fe, los santos brillan como faros, mostrándonos cómo tejer la oración en los hilos siempre cambiantes de la vida. El Papa León XIV, cuyas misiones en Perú le enseñaron resiliencia, ofrece una verdad atemporal. El poder de la oración no radica en posturas rígidas, sino en un corazón firmemente dirigido a Dios. Santos como Santa Teresita de Lisieux y San Juan Pablo II encarnan este equilibrio, adaptando su devoción a las estaciones de la vida, sin apagar su amor por lo divino. Imagina a Santa Teresita, la pequeña flor, confinada a su lecho de enferma, su cuerpo devastado por la tuberculosis, demasiado débil para arrodillarse. Susurraba oraciones desde su almohada, su voz frágil elevándose como incienso al cielo. Su confianza simple y infantil transformó esa humilde cama en un santuario, demostrando que la devoción no necesita grandes gestos, solo un alma encendida de amor. De manera similar, San Juan Pablo II, en sus últimos años, cargaba con el peso de la fragilidad, incapaz de arrodillarse o estar de pie por mucho tiempo. Oraba desde una silla o la cama, sus manos temblorosas aferrando un rosario, su corazón aún una catedral de fe.
Sus límites físicos no disminuyeron sus oraciones, las profundizaron, revelando la vulnerabilidad como una ofrenda sagrada. La enseñanza de León XIV resuena con esta sabiduría. La postura no es la oración, es una sirvienta de la intención del corazón. En la salud, podemos arrodillarnos en asombro ante el altar, nuestros cuerpos reflejando nuestra reverencia. En la enfermedad, el cansancio o la edad, nos adaptamos, acostados en la cama, sentados en silencio. Sin embargo, la devoción permanece intacta, ya sea en una catedral imponente o en una habitación de hospital. La conexión con Dios perdura, vibrante e inquebrantable. Este equilibrio asegura que la reverencia sea universal, accesible a todos, desde los robustos hasta los cansados. León XIV, que oró a pesar del agotamiento en las aldeas remotas de Perú, nos invita a abrazar esta libertad. Ninguna circunstancia puede cortar el diálogo del corazón con lo divino. Al cerrar este viaje, detengámonos en la luz radiante de la sabiduría de León XIV, un faro que atraviesa las sombras de la duda y la culpa, iluminando una verdad tan atemporal como liberadora. La oración no conoce barreras. En el tierno abrazo de esta enseñanza, encontramos libertad del miedo de que nuestros cuerpos vacilantes puedan separarnos del amor de Dios. Ya no debemos soportar el peso de la vergüenza espiritual junto a las luchas físicas, ya sea que estemos de pie en el resplandor de una catedral o susurremos desde una cama en la noche silenciosa. El camino hacia Dios permanece abierto, tejido en la misma tela de nuestra existencia. Imagina a la anciana, sus manos frágiles trazando las cuentas de su rosario desde una cama humilde, su corazón elevándose al cielo tan libremente como el de un monje en un monasterio. Visualiza al padre agotado, colapsando tras un día de cuidado abnegado, sus oraciones murmuradas ascendiendo como incienso desde un cuerpo cansado. Imagina al alma, agobiada por el dolor crónico, sin encontrar ningún muro entre ellos y su creador, el Papa León XIV, cuyas misiones en las aldeas rugosas de Perú le enseñaron a orar a pesar del cansancio profundo, nos asegura: la compasión de Dios acuna cada limitación. Dios mide nuestras oraciones por la devoción del corazón, no por la posición del cuerpo. Proclama, su voz resonando con la empatía de un pastor que ha caminado entre los agotados. Esta verdad se extiende más allá de los momentos de enfermedad, abarcando el flujo y reflujo de las estaciones de la vida. Nuestra necesidad de descanso, nuestras capacidades cambiantes, los ritmos silenciosos de la edad o la renovación. La profunda visión de León XIV revela que nuestros momentos más débiles dan a luz nuestras oraciones más auténticas. Despojados de elocuencia o fuerza, nos presentamos ante Dios en una honestidad cruda, nuestras almas al descubierto. 2 Corintios 12:10 afirma: cuando estoy débil, entonces soy fuerte. Al ofrecer nuestras limitaciones a Dios, descubrimos, no obstáculos, sino puentes sagrados hacia una conexión más profunda, donde la vulnerabilidad se convierte en un recipiente para la gracia. A medida que León XIV ha envejecido, sus oraciones se han adaptado, susurradas en la quietud del amanecer o ofrecidas en medio de las demandas de su papado. Sin embargo, su constancia testifica del poder de la oración para trascender los límites físicos. Su vida, forjada en el servicio desde Chicago hasta Perú y el Vaticano, refleja esta verdad. La comunión auténtica con Dios perdura a través de cada tormenta. Si este mensaje ha aliviado una carga de tu corazón, escribe gracias, Papa León XIV, en los comentarios, difundiendo esta liberación a otros. Suscríbete y activa las notificaciones para recibir más mensajes de libertad espiritual. Y comparte este video con alguien que lucha con enfermedad, agotamiento o límites físicos que ensombrecen su vida de oración. Que Dios te bendiga, su rostro brillando sobre ti con una paz ilimitada. Donde quiera que estés, en cualquier condición, ya sea en la cima de una montaña o en un valle de lucha, sabe esto:
El oído pío amoroso de Dios está siempre inclinado, esperando los susurros más suaves de tu corazón, listo para encontrarte exactamente donde estás.